Mientras no entendamos la gran influencia que la tecnología tiene en las nuevas manifestaciones del erotismo, no podremos criticar ni mucho menos sermonear expresiones como el sexting. De eso hablamos al rato. Y vamos a comentar una nota que desaparece en El Sol de México. El arzobispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, nos dice que la reforma educativa es necesaria. Y entre los comentarios que hace nos dice revisar la educación sexual para que no sea solo información genital e incitación al degenere. Pero antes les vamos a dar una síntesis, una sinopsis de lo más importante en materia de información sobre sexualidad humana. Tendremos diferentes secciones, doctor. ¿Cómo? Y vamos a arrancar con el programa. ¿Qué te parece? Esta semana, historia de las noticias en sexualidad. Una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y ya me andaba yo saltando la presentación, el orden, doctor, pero por no la importa, emoción. Pues claro, es que está muy intenso. De los grupos de noticias que vamos a tener ahora. Para aquellos que nos siguen muy directamente, una disculpa porque la semana pasada se nos cuatrapearon las tecnologías y con más no tuvimos. Y pues como este es un programa de semana a semana, pues ni modo, nos faltó una semana. Así es. Pero eso también sirvió de pretexto para que una queridísima amiga se comunicara con nosotros y nos dijera que nos sigue, que es importante para ella, nuestra querida psiquiatra Ana Luisa, que le mandamos un saludo hasta el norte de la República donde se encuentra. Tendremos secciones como Conferencia VIH, que es muy importante, la Conferencia Mundial, la ciencia explicada a través de la sexualidad, derechos sexuales, en fin, estaremos con igualdad de género, violencia. Hoy no tenemos notas para sonreír, lo cual no, pero ahorita no sonreímos. Algunas notas son muy interesantes, pero ¿qué te parece si empezamos con la primera sección, Conferencia VIH? Conferencia, perfecto. Se está llevando a cabo una conferencia en Durban, en Sudáfrica, en torno al VIH-Sida, en donde destacan varias notas. ¿Por qué no encontramos una cura para el SIDA? Un interesante artículo de Pablo Linde en el periódico El País que nos explica por qué no ha sido posible encontrar la célebre vacuna contra este virus. Durban 2016, estudio revela éxito de terapia antirretroviral temprana en mujeres. Redacción de Noti-S. También dentro de en esta misma área, preocupa a UNICEF el incremento del VIH en adolescentes, en donde lamentablemente las chicas, las mujeres adolescentes llevan la peor parte. También habrá que decirles que 72 países aún criminalizan al VIH que no es comunicado a la pareja. Y tenemos otra sección importante. Pero esa la vemos al ratito, ¿qué te parece? Vamos a comentar estas notas. Fíjense que este asunto de la Conferencia Internacional del SIDA y del VIH es un evento anual que es sumamente relevante. Las noticias son, yo creo que positivas, en el sentido de que vamos avanzando de una época en donde la epidemia estaba ciertamente fuera de control en la mayor parte del mundo, a ir identificando, a tener ya controlada la epidemia en gran parte del mundo también, y en el proceso de encontrar cura. Todavía no podemos decir que existe una cura contra esta enfermedad, pero ya existen medidas que controlan la enfermedad de una manera muy eficiente y que casi reducen la carga viral a cero. Esto es, de hecho, hace, en algunas de las cosas que nos están comentando las notas que vienen de allá, de Sudáfrica, hace que se impida la transmisión del virus por la bajísima cantidad de virus circulantes. Son buenas noticias, aunque no hay que bajar la guardia, hay que seguir teniendo cuidado, y esto quizás sea el mensaje fundamental de estas noticias. Deja de ser mortal para pasar a ser una enfermedad crónica, digamos, pero eso no quiere decir, insistimos, en que hay que bajar la guardia. Hay que insistir en la protección para ellos y para ellas. Vámonos con Ciencia Explica Sexualidad. ¿Qué te La parece? ciencia nos explica la sexualidad, claro que sí, no las creencias, ni los mitos, ni las
fanatismos, la ciencia explica. Nuestra primera nota nos dice, ¿adicción sexual? ¿En verdad existe? Es un interesante artículo del doctor Francisco Delfín Lara en Noti-S. Por otro lado nos preguntan, ¿qué es el amor? Esto es lo que nos dice la ciencia. Numerosas regiones cerebrales se activan y la concentración de hormonas aumenta al estar con una pareja o tan solo de pensar en ella. Esto nos lo dice The Conversation, que aparece en El País, una nota de Gail Brewer. Por otro lado, tenemos la verdadera ciencia de la felicidad. El secreto es simple: sexo, ejercicio, música y charla. Lo demás son patrañas que solo sirven para engrosar unas pocas cuentas corrientes y vaciar todas las demás. Una nota de Javier San Pedro en La Ciencia del periódico El País. Muy interesante. Fíjate que yo tengo la sensación de que a medida que la sociedad avance más a una mentalidad de requerir y apreciar la ciencia, vamos a tener una sociedad una sociedad mejor, no una sociedad con menor grado de conflicto. De repente hay la sensación de que de estos asuntos todo el mundo tiene derecho a decir cualquier cosa, y bueno, pues sí tiene derecho a decir cualquier cosa, pero yo creo que la credibilidad sí debería de estar orientada por la calidad científica, por la calidad de la verificación de los acontecimientos. En este sentido, esta nota de la verdadera ciencia de la felicidad me parece muy interesante porque, la cosa se reduce a cosas muy sencillas que además las sabemos y las remarcamos. Nadie dice un coche, mucho dinero, hartas joyas, hartos zapatos. No dice eso. Pone 4 maravillosos. Sexo, ejercicio, música y charla. Y yo creo que es absolutamente preciso eso. Todo accesible. Sí, exactamente. Y nos dice el autor de la nota que de alguna manera es uno de estos expertos en difusión de la ciencia, que en realidad es tan sencillo y no se requiere de estas cosas mágicas que nos andan vendiendo por ahí. Francamente, vale la pena recordar. Se basaba en un trabajo de un investigador de la Universidad de Harvard. O sea, no está sacado de la nada, pues, ni de un sombrero de mago. Esto es realidad y insisto, que está al alcance de todos. Así es. Sexo, sexualidad, ejercicio de nuestra sexualidad. Ejercicio, el que usted quiera, el que a usted le guste. Escuchar música, por favor, más allá de bandas. Y charla, que eso es lo que nos hace. Porque no te gustan las bandas, pero la música. No dije cuál es la música de banda no es medio música, es nada más tum. Pero bueno ahí nos callamos. La que sigue. Muy bien. La que sigue. Entonces, vámonos con una polémica de los libros de educación sexual que sigue la mata dando. La mata dando. La reforma educativa es necesaria. La dice Felipe Arizmendi en El Sol de México. Revisar la educación sexual para que no sea solo información genital, dice, e incitación a un degenere libertino. Primera nota. Nota número 2 del tema: los libros de texto para niños que comenzaron una batalla en México. Esta nota nos la ofrece Valeria Ríos en un espacio que se llama Hipertextual. Junto con la generalización del matrimonio igualitario, nos dice, en todo México, el presidente Peña Nieto ha ordenado, dice la nota, la enseñanza de contenidos de educación sexual en las escuelas. A ver, yo no ¿tu tema favorito? No, ¿qué tema favorito? Yo te estaba confesando que me estaba yo francamente intoxicando y molestando. Bueno, pues es que tiene varias semanas, me parece que un poquito más de un mes, que empezaron a salir notas alarmistas respecto a lo que la Secretaría de Educación Pública se supone estaba haciendo, que no estaba haciendo, respecto al contenido de los libros en educación preescolar, que era falso, eso no se estaba dando, todo con una intención de bloquear el ambiente de promoción de una sociedad más respetuosa con la diversidad sexual. Entonces se decían cosas como que a los niños de preescolar se les iba a invitar a vivir formas distintas de su sexualidad, falso de todas falsedades. Queda totalmente demostrado este asunto porque la presentación de lo que sí estaba trabajando la SEP fue el día de ayer.
y todavía estamos muy rápido, el día miércoles, el día anterior, hace 2 días, y todavía estamos muy frescos, estamos todos tratando de analizar y de precisar en qué consiste este nuevo modelo educativo. Pero si algo no tiene, son contenidos en preescolar que le enseñen diversidad sexual a los pequeños. Pero, qué barbaridad, qué eficiencia de generar una alarma. Controversia, mentira, manipulación, al miedo. Punto que el señor arzobispo de San Cristóbal de las Casas, el lugar tan importante en el desarrollo del país, y con dice con toda como si fue como el anterior. Y el anterior. Y bueno, él pues se está heredando la fama, pero dice cosas gratuitas. Nadie incita a ningún degenere libertino nunca en nuestro país. Eso no sucede. Punto. Diría Ni mucho menos, eso tiene probablemente 25 años, en 1970 y pico, la educación sexual efectivamente era educación sexual de sistema reproductivo. Tiene muchísimos años que esto no es así. Sí se da información del sistema reproductivo, pero no es exclusivamente información del sistema reproductivo. Entonces resulta muy, yo diría, preocupante que figuras de relevancia y que deberían de ser muy respetables, de repente oigan mensajes y dichos sacados de la mentira y de la falsedad para luego estar reflexionando de lo que deberíamos de hacer. Entonces, manifiestan abierta y públicamente su pésima educación sexual o su falta de actualización en materia de educación sexual. Así es. Muy bien. ¿Quieres que sigamos? Yo creo que mejor vámonos con la siguiente sección. Derechos sexuales. Aquí lo dice nuestra sección, derechos sexuales. El sexting es la revolución sexual del siglo XXI. La difusión de imágenes sexuales sin consentimiento es el problema, no sextear. Siguiente nota, sextear o no sextear. La polémica tras una campaña contra el envío de mensajes sexuales. La primera nota fue tomada de internet por el espacio Vanguardia, basándose en Vice o Vice, como dicen en otros lados. Y la segunda nota, también referente a sextear o no sextear, es de la redacción de Animal Político, un espacio también que tenemos afortunadamente en internet. Dow, empresa incluyente del colectivo LGBT, puede financiar parte de la operación para el cambio de sexo de sus empleados y usa la química para promover el valor de la diferencia. Y aquí yo querría comentar algo, Eusebio, la nota de la que yo hablaba al principio. El cambio tecnológico se ha dado a una velocidad tal que no alcanzamos, muchas personas, unas sí lo alcanzan a ver, otras no tanto. No alcanzamos a ver la gran influencia y la serie de nuevas manifestaciones que surgen a partir de los avances en la tecnología. Y eso es lo que está pasando con el tema del sexting. ¿Cuál es el sexting? Son las imágenes que básicamente jóvenes, por el momento, se toman, las famosas selfies de los jóvenes que se toman desnudos o con posiciones o vestimentas provocativas, que ha causado un gran escándalo, porque es algo desconocido para nosotros. Porque cuando nosotros, los que ahora somos papás y abuelos, éramos jóvenes, pues no existía. Creo que cuando mucho la Polaroid, las instantáneas, y hasta ahí llegábamos. Y hasta ahí llegó nuestra manifestación, la manifestación de nuestro erotismo. Hoy las cosas han cambiado. Le decía Eusebio, nuestros bisabuelos, ¿se acuerdan ustedes? Su máximo estímulo eran aquellas fotografías atrevidas en sepia. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuánto se ha avanzado a los espacios pornográficos, ahora las revistas? En fin, entonces, con esa lectura tendríamos que contemplar, perdón doctor, el sexting, y antes de juzgar y moralizar y todo, tratar de entender las nuevas expresiones. De ahí el nombre del artículo que motivó esta reflexión. Revolución sexual, sexting, revolución sexual del siglo XXI. Y las revoluciones, sí, nos dan miedo. Y es que hubo una campaña de Google y apoyada por varias otras instancias del gobierno, sí, que mexicano, tratando de convencer de no mandar texting,
Nosotros hicimos una encuesta hace poquitito y más o menos de los participantes, que fueron alrededor de 500, como 40% decía, sí, yo he mandado y he recibido texto, un poquito más. De esos, la inmensa mayoría decía, es una experiencia bonita, yo me la he pasado muy bien. Y eso es lo que hay que reconocer. Ahora, también, al punto de reconocer, y por eso es la crítica de decir, no, nadie, es como cuando se prohibían los besos en la calle, ¿no? O los besos en el cine, que los recortaban. Sí, ¿no? los recortaban. Sí. Entonces eso no funciona. Pero lo que sí es que es importante transmitir la información de que hay que tener mucho cuidado con quién lo haces. Igual que cuando te das un beso. Si te das un beso con una gente que o te va a contagiar o te va a asaltar, pues ya es o vas a chocar porque vienes en el coche. Pues, exactamente. El beso no tiene la culpa, es cómo es y en qué condiciones. Así es. ¿No? Vámonos con igualdad de género. Vámonos con igualdad de género. Aquí tenemos unas notas que dice, la primera, triunfo cardíaco por 2 votos. Rosa Aguilar nos lo cuenta en esta nota del Universal, que dice, nos lo cuenta Roselia Chaca y Dinora Mota, y nos dicen que Rosa Aguilar es una de las 40 mujeres que serán presidentas municipales en Oaxaca. Es la primera en hacer historia al obtener el triunfo con una candidatura independiente. Esta es una nota del periódico El Universal. La siguiente nota nos dice que ¿por qué el apellido paterno debe ir antes del materno? La pregunta que una mexicana llevó a los tribunales. Una nota de Mónica Cruz en el periódico El País. ¿Y qué comentarías de esto? Rapidísimo. Pues rapidísimo, estamos ya sobre el tiempo, pero bueno, este asunto de la participación de las mujeres. La participación de las mujeres en los gobiernos y en los parlamentos o en las cámaras, diputados y senadores es una de las medidas de igualdad. Y la igualdad de género es una cosa que mejora las condiciones de todos, ¿no? Eso es una cosa. Esto es parte de los ataques de los demonios nuevos que dicen, no, la ideología de género está generando contaminando. Una confusión. No, la igualdad es una necesidad. Esto está bien medido, bien documentado. Y bueno, pues aquí van los avances. Y una de las expresiones de la falta de igualdad es este asunto de que sea el apellido del papá el que tiene que ir primero. Pero fíjate que no es por el capricho de una mujer que quiso poner primero el suyo. Esta es una mujer que en el estado de Puebla se embaraza, registra a su hija con su apellido primero, porque en ese momento el papá dijo que no la quería reconocer. ¿Está bien? No la quiso reconocer, yo voy, la registro y le pongo mi nombre. Pero un día dijo, ay, ¿qué crees? Siempre sí la quiero reconocer y quiero verla y quiero... Qué bueno, qué gusto que lo hace. Lo que pasa es que no le puedes estar cambiando los apellidos a los hijos de acuerdo a la temperatura del papá o de la mamá. Entonces tiene un antecedente que si no quieres a mi hija, pues yo le pongo mis apellidos, nada de que es hija del perro, ¿verdad? Bueno, la última sección y nos vamos. Violencia sexual. No es la que más nos gusta, pero bueno, violencia sexual, una sección que tendremos que incluir aunque no nos guste. Piden investigar como violencia feminicida el ataque a mujer quemada viva en Michoacán. La víctima aún sobrevive en un hospital del Estado de México, y esto son declaraciones del Observatorio Ciudadano en contra de la violencia, desaparición y feminicidios en el Estado de México, e invita a las autoridades de Michoacán y del Estado de México a trabajar en colaboración y sobre todo ver la manera de pagarle a esta mujer sus gastos, porque dicen que no está amparada por el Seguro Popular y que entonces a ver si sobrevive a al 70% de quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo. Además tendrá que pagar lo que la hizo sobrevivir. Una celebridad pakistaní asesinada por honor por su hermano. Kandel Baloch había recibido amenazas para que dejara de grabar videos eróticos, nos cuenta El País, pero pues fue a visitar a su mamá, ahí se encontró a su hermano y entonces el hermano la ahorcó porque denigraba con sus acciones y sus videos eróticos el honor de la familia. Y te paso un dato, 286 mujeres sacrificadas por el honor de la familia en Pakistán en lo que va del año, 6-7 meses. Así es. Desastre. Desastre que solamente se puede apreciar si hay una mayoría, o cuando menos un acuerdo social
de que esas cosas son insostenibles e imposibles de justificar. El problema es que hay muchas personas en el mundo que todavía piensan que eso es justificable. Asesinar a la hermana porque la hermana decide adoptar un estilo más occidental, no acorde a la ideología. ¿O qué dices de quemarla viva? Después de 2 meses de parida. Exactamente. ¿No? Claro, la mamá de tu hijo, ¿no? Bueno. Sí, exactamente. Bueno, que ahí van las salvajadas. Son expresiones de una violencia que pues nos invade, que nos llena, que nos lastima y que solamente se agrava con argumentos como los que algunas personas están poniendo de que estas cosas de la ideología de género hace daño, o estas cosas de los derechos sexuales son derechos inventados. Son derechos que no tienen reconocimiento en todo el mundo. Eso es cierto. Por eso no hay convenios internacionales, porque hay países que todavía se atreven a defender este tipo de cosas, o la penalidad de muerte, por ejemplo, por el ser homosexual. Por eso no existe el derecho universalmente aceptado. Y lo que hace falta es generar la conciencia social de que esos cambios son necesarios para tener una mejor sociedad. Y bueno. No te quiero romper la ilusión, pero ya nos tenemos. No, ya sí, desde hace un ratote, pero bueno. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias.